Buenas noches. La jornada no ha resultado fácil en Madrid. Paralelamente a la manifestación que contra la política del Ministerio de Educación han realizado miles de estudiantes, manifestación que ha transcurrido prácticamente sin incidentes, grupos incontrolados de jóvenes con el rostro tapado arremetieron contra las fuerzas de la seguridad del Estado. Los enfrentamientos se prolongaron por espacio de 3 horas en las calles próximas al Ministerio de Educación y Ciencia, en pleno centro de Madrid. Grupos de ideología ultra provocaron la respuesta de las fuerzas de seguridad. Entre los grupos ultra que participaron en los disturbios se pudieron localizar las insignias y demás signos externos que suelen utilizar cada domingo los conocidos Ultrasur y Frente Atlético, que tantos y tantos problemas causan en los estadios madrileños de fútbol. Con estos incidentes abrimos hoy una edición que les ofrecerá además otras noticias que ahora les adelantamos en titulares. El primer ministro italiano Bettino Craxi y el presidente del Gobierno Felipe González han iniciado esta tarde en la isla de Mallorca una serie de reuniones en las que analizarán la situación en el Mediterráneo, la seguridad y defensa en Europa, la política comunitaria y las relaciones bilaterales. Las 9 personas detenidas como integrantes del Comando Madrid de la organización terrorista ETA han ingresado esta tarde en la prisión de Carabanchel después de prestar declaración en la Audiencia Nacional. Terry White, el mediador de la Iglesia Anglicana, prosigue su misión en Beirut, al tiempo que se confirma el secuestro de otros 2 ciudadanos alemanes. Esta circunstancia está marcando las últimas horas de la campaña electoral en la República Federal Alemana. Como les decimos, graves enfrentamientos esta tarde en Madrid entre las fuerzas de la seguridad del Estado y grupos incontrolados de ideología ultra que provocaron serios incidentes. Estos enfrentamientos, que nada tuvieron que ver con la manifestación estudiantil contra la política educativa del Gobierno, los protagonizaron, entre otros, miembros de los conocidos grupos Ultrasur y Frente Atlético, tristemente célebres por los disturbios que causan cada domingo en los estadios madrileños de fútbol. Esta estudiante resultó herida de bala en la región glútea y a las 7:30 de esta tarde salía del quirófano del Hospital Clínico de Madrid, donde no se ha facilitado su nombre. El proyectil que se incrustó en su cuerpo procedía de un rebote, según han manifestado a Telediario fuentes médicas. La herida no reviste gravedad y la estudiante será dada de alta mañana. El Ministerio del Interior ha abierto un expediente de investigación, ya que la policía tenía orden expresa de no hacer uso de sus armas en ningún caso. Al menos 7 policías resultaron heridos en los enfrentamientos. Uno de ellos corre peligro de perder un ojo. También entre los manifestantes hubo numerosos contusionados. Más de 20 fueron atendidos en centros hospitalarios, uno de ellos tras ser atropellado por una motocicleta de la policía. Grupos ultras que se habían adelantado a la manifestación, muchos con el rostro cubierto y armados de palos y barras de hierro, fueron, según todas las fuentes, los primeros en iniciar los incidentes. Se han empezado a oír gritos por las calles, por Gran Vía y por la parte de atrás del ministerio, y eran los fascistas que venían a disolvernos y a reventarnos la manifestación. Entonces la policía se ha empezado a poner muy nerviosa porque han visto que estaban acercándose los maleantes de verdad, ¿no? Más de 3 horas duró en total el intercambio de cócteles molotov, botes de humo y piedras entre unos 2.000 manifestantes y la policía, que utilizó abundante material antidisturbios. Pocos recuerdan una batalla campal semejante en el centro de Madrid. Pero no todo quedó ahí. Pasadas las 4 de la tarde, grupos de incontrolados sembraron el caos en la Castellana, Paseo de Recoletos y del Prado. Los cristales del Banco de España, el Palacio de Villahermosa y el Hotel Palace fueron algunos blancos de sus piedras y barras. ¡Policía!
Tristes incidentes, como pueden apreciar, que nada tienen que ver con la protesta estudiantil. La delegación del Gobierno en Madrid nos remite ahora los últimos datos, balance sobre estos incidentes. Hay en total 9 personas detenidas, 14 policías han resultado heridos, 7 jóvenes también han resultado heridos, una de ellas de bala, y en este sentido el Ministerio del Interior ha abierto una investigación urgente para esclarecer los hechos, ya que había dado orden a la policía de no utilizar en ningún momento las armas de fuego. En este sentido, se ha procedido a la suspensión provisional de empleo y sueldo de 3 funcionarios de policía hasta que se esclarezcan totalmente los hechos. El Ministerio de Educación y Ciencia, en un comunicado oficial, ha condenado estos actos que califica de extremada violencia. La persistente acción provocadora llevada a cabo por personas, en muchos casos ajenas a los propios estudiantes, ha desembocado, dice la nota oficial del Ministerio, en lamentables enfrentamientos que han perturbado el normal y pacífico ejercicio del derecho de manifestación. Esta intolerable provocación en una convocatoria estudiantil, añade el comunicado, no tiene otra aparente intencionalidad que sustituir la razón por el caos y la violencia. El Ministerio reitera en la nota su disposición al diálogo con los estudiantes, sus delegados y sus asociaciones representativas. Tal y como ya hemos dicho anteriormente, los enfrentamientos frente a la sede del Ministerio se registraron de forma paralela a una masiva manifestación que transcurrió sin incidentes. 9.000 estudiantes, según fuentes de seguridad ciudadana, más de 100.000 a juicio de los convocantes, acudieron este mediodía en Madrid a la manifestación contra la política educativa del Gobierno. Por primera vez, los alumnos se manifestaban bajo una pancarta común, al haber llegado el sindicato y la coordinadora a un acuerdo. Un servicio de orden formado por 2.000 jóvenes garantizó la normalidad hasta la plaza de Cibeles. Al iniciarse los incidentes, los organizadores pidieron a los manifestantes su disolución pacífica. En otros muchos puntos del país también se registraron hoy actos de protesta. Una de las más importantes manifestaciones se ha dado en Murcia, donde unos 10.000 estudiantes de enseñanzas medias y más de 1.000 universitarios han participado esta mañana en una manifestación sin incidentes. En las principales capitales andaluzas también ha habido protestas estudiantiles, la más numerosa en Granada. En Sevilla, los estudiantes cortaron el tráfico en varios puntos de la ciudad y provocaron un colapso circulatorio total. En estos momentos, representantes del Sindicato de Estudiantes se encuentran en el Ministerio de Educación, en su sede, en donde han sido recibidos por el director del gabinete del ministro. A las 6:30 de esta tarde, representantes del Sindicato de Estudiantes han iniciado una nueva ronda de conversaciones con las autoridades del Ministerio de Educación para intentar llegar a un acuerdo sobre las reivindicaciones estudiantiles. Las conversaciones iniciadas hoy son una toma global de contacto y será la próxima semana cuando se pase a negociar puntos concretos entre estudiantes y ministerio. Estamos abiertos a la negociación, pero bueno, todavía no conocemos exactamente cuál va a ser la postura del ministerio ante los planteamientos que le vamos a hacer, ¿no? En base a la respuesta, pues nosotros actuaremos en consecuencia, ¿no? La situación en el Mediterráneo, la política que desarrolla la Comunidad Económica Europea y la defensa y seguridad de Europa han sido, entre otras, cuestiones tratadas esta tarde en Palma de Mallorca entre los presidentes del Gobierno de Italia y de España, Bettino Craxi y Felipe González. Esta cumbre, iniciada hoy, continuación de la celebrada el pasado año en la isla siciliana de Taormina, en la que también intervienen los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de los dos países. Base aérea de Son San Juan, Palma de Mallorca. Aquí ha llegado a las 5 de la tarde el primer ministro italiano Bettino Craxi, mientras que el presidente español lo hacía momentos antes para recibirle en el aeropuerto. Hoy y mañana esta isla será la sede de la segunda cumbre hispano-italiana, en la que también participan los ministros de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez y Andreotti, y los de Defensa, Serra y Spadolini. Breves honores militares para esta nueva cita entre dos países que mantienen desde siempre relaciones cordiales. Un año después de su encuentro en Sicilia, Felipe González y Bettino Craxi volverán a hablar aquí de la situación en el Mediterráneo y de un objetivo común por el que batallan desde hace 12 meses, conseguir un foro para el diálogo a ambos lados de este mar para acabar con la situación de tensión en la zona. El escenario de las conversaciones, un pequeño hotel situado a 10 kilómetros de Palma de Mallorca. Craxi y González han tenido ya un primer encuentro en solitario. Ambos conocen las reticencias que provoca su propuesta de diálogo alrededor del Mediterráneo. Propuesta que por ello podría concretarse en un primer grupo de contacto entre 4 o 5 países de la ribera norte y otros tantos de la ribera sur. También se han reunido ya los titulares de Defensa, Serra y Spadolini, que estudian varios proyectos de cooperación en materia de armamento, como la posible coproducción de misiles antiaéreos. La acción conjunta en el seno de la Europa comunitaria está sin duda sobre la mesa. España e Italia abonan una reestructuración de la comunidad para conseguir el equilibrio entre los países más ricos y los menos desarrollados. En el ámbito de las relaciones bilaterales, especial atención al tema económico.
A diferencia de años anteriores, desde que España ha ingresado en el mercado común, la balanza comercial con Italia es deficitaria para nuestro país. No solo Italia, sino todos los países de la CE han aumentado las exportaciones hacia España sin que se produjera el mismo efecto a la inversa. Un problema que, aunque previsto, no deja de preocupar al gobierno español. Algunas de las personas recientemente detenidas, acusadas por la policía de formar parte del Comando Madrid de la organización terrorista ETA, han reconocido hoy ante la Audiencia Nacional su pertenencia a esa banda armada y también su participación en algunos de los hechos que se les imputan. El juez ha decretado para todos los detenidos prisión incondicional comunicada, por lo que los 9 han sido trasladados a la prisión de Carabanchel. Durante 5 horas han prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Carlos Dibar, los 9 presuntos miembros del Comando Madrid de ETA militar detenidos por la policía la semana pasada en Madrid y Guipúzcoa. El juez, al término de esta diligencia, decretó la prisión incondicional comunicada para los 9 detenidos. Durante el interrogatorio, los presuntos terroristas estuvieron asistidos por el abogado y dirigente de Herri Batasuna, Iñaki Esnaola. Según este letrado, José Ignacio de Juan Achaos, que se había negado a declarar ante la policía, reconoció ante el juez haber formado parte de un grupo armado de ETA militar y ser autor en alguno de los hechos que se le imputan al Comando Madrid. Antonio Troitiño y Esteban Nieto se negaron a declarar ante la policía y el juez. Pilar Aramburo Quiñones y Alejandro Oyarzábal, detenidos en Guipúzcoa el pasado sábado, negaron ante el magistrado su vinculación con el Comando Madrid y con ETA militar. El resto de las personas detenidas, María Teresa Rojo, Cristina Arrizabalaga, Inmaculada Noble y Blanca Aramburu, reconocieron su pertenencia a ETA militar, pero negaron su participación en acciones terroristas. La Secretaría de Estado para la Seguridad ha hecho público esta tarde un informe sobre las actuaciones del Comando Madrid detenido la pasada semana. Según este informe, la policía tenía fundadas sospechas de que iban a realizar de forma inminente un atentado terrorista contra un autobús de las Fuerzas de Seguridad del Estado, para el que tenían ya todos los datos y medios. Además de los pisos y locales ya dados a conocer por la policía, el Comando Madrid utilizaba 2 garajes más, uno situado en la calle de Oca 46 y otro en la madrileña calle de Ramón de la Cruz 38. En anteriores campañas terroristas, el Comando había utilizado 4 pisos francos en Madrid, situados en la calle de Carranza 11, Jaime Conquistador 38, Ricardo Ortiz 40 y Antonio Salvador 77, ubicada en el barrio de Usera. En los 3 últimos años, el denominado Comando España y más tarde Comando Madrid ha estado integrado por un total de 18 miembros, de los que 8 son mujeres. El dirigente de Eusko Alkartasuna, Carlos Garaikoetxea, ha descartado hoy en Bilbao la posibilidad de formar gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. Garaikoetxea ha declarado también que no considera rota la posibilidad de la formación de un gobierno con el Partido Socialista de Euskadi y con Euskadiko Ezkerra. El líder de Eusko Alkartasuna, Carlos Garaikoetxea, ha ratificado hoy en San Sebastián que el principal escollo para llegar a formar un gobierno tripartito es la transferencia de la seguridad social. Tras calificar de chiste el reto lanzado por el secretario general de los socialistas vascos, Txiki Benegas, para que el PNV, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra formen el gobierno de la seguridad social, Garaikoetxea no ha dado aún por terminadas las negociaciones para la formación del gobierno tripartito, siempre y cuando el Partido Socialista rectifique sus puntos de vista. Carlos Garaikoetxea lo que sí ha descartado ha sido la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PNV, partido que últimamente ha venido realizando llamamientos a Eusko Alkartasuna para una eventual negociación. Es una situación difícilmente reversible y que nos hace ser muy escépticos sobre la posibilidad de un acuerdo, lamentándolo mucho, especialmente por las bases del Partido Nacionalista Vasco, que no tienen demasiado que ver con esta desafortunada, a mi entender, gestión de su dirección. Hay otras diferencias también importantes que creemos que habría que salvar en lo concerniente a leyes electorales, etc. Pero lo más grave, a mi entender, es que resulta incongruente y revela una voluntad pues más que dudosa de llegar a tales acuerdos en el Partido Nacionalista Vasco, en su dirección, el hecho de que mientras simultáneamente puedan lanzarse ofrecimientos, al menos a Eusko Alkartasuna, en sus órganos oficiosos, se viertan un cúmulo de falsedades y ataques que rompen cualquier clima de confianza y, desde luego, de entendimiento muy especial que es necesario para hacer un gobierno conjunto. José María Benegas, secretario general del PS-PSOE Bilbao, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, parece que el reto que usted lanzaba ayer a los 3 partidos nacionalistas, PNV, Euskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna, de que formaran un gobierno con un lehendakari nacionalista, no es aceptado a tenor de las declaraciones que acabamos de escuchar del señor Garaikoetxea. Bueno, vamos a ver, yo creo que los 3 partidos nacionalistas tienen que ser consecuentes con los planteamientos que le han hecho al Partido Socialista. Yo me propuse, después de las elecciones, formar un gobierno que tuviera 3 características,
que fuera un gobierno estable, un gobierno con programa para encarar los problemas del País Vasco y un gobierno de progreso. Hemos avanzado en acuerdos muy importantes en temas como la lucha contra el terrorismo, la crisis económica, problemas de educación, institucionalización interna del país, y nos encontramos con que al final se nos plantea una cuestión como condición previa para formar el gobierno, que es el tema de la seguridad social, que lleva 7 años sin resolverse y que se nos exige al Partido Socialista de Euskadi que resolvamos esta cuestión. Pero no solamente por parte de EA, sino también por parte de Euskadiko Ezkerra y por parte del PNV. Este no es para mí el tema fundamental del País Vasco, y yo creo que es la crisis económica y el terrorismo. Y yo creo que los que han hecho este planteamiento deben ser consecuentes. Nosotros no hemos podido formar gobierno por esta razón, por estas exigencias que se nos hacen desde los partidos nacionalistas. La responsabilidad, yo creo que a partir de ayer, en que yo puse un plazo para resolver este problema, está trasladada a los partidos nacionalistas y son ellos los responsables de formar gobierno. Si lo consiguen o no lo consiguen, ya es su problema. Se le acusa a usted, decía, señor Venegas, de pensar en estas negociaciones más en secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español que como secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Me entiende perfectamente el matiz de la pregunta. Bueno, yo en estas negociaciones represento al Partido Socialista de Euskadi. No puedo olvidar también en la responsabilidad que tengo a nivel de Estado dentro del Partido Socialista, pero yo creo que esa es una acusación bastante falsa, puesto que cualquiera que haya seguido directamente las negociaciones comprenderá que no es demasiado entendible el que en una situación como la vasca, en la que 3 partidos habíamos llegado a acuerdos claves sobre los temas fundamentales, crisis económica, terrorismo, educación, leyes electorales, etcétera, que un tema secundario que no depende de la voluntad exclusiva del Partido Socialista de Euskadi de resolverlo, porque están señalados los cauces para efectuar las transferencias, que es de gobierno a gobierno o en negociaciones de gobierno a gobierno, se nos esté planteando esta cuestión como condición que hay que resolver antes de la formación del gobierno como algo indispensable para que el señor Garaikoetxea participe en este gobierno. Esto no es, desde nuestro punto de vista, y respetando las posiciones que cada cual ha mantenido en la negociación, muy de recibo. Por consiguiente, quien ha impedido que el Partido Socialista o quienes han impedido que el Partido Socialista pueda formar gobierno, que asuman esa responsabilidad. Si no lo consiguen, yo no abdico de la responsabilidad por ser el primer partido en las elecciones, si no lo consiguen ellos, de tratar de retomar esas negociaciones. Terminamos, decía, señor Venegas, sobre la cabeza de ustedes, los representantes más cualificados de los partidos mayoritarios en el País Vasco, hombre, pende una grave responsabilidad, la posibilidad de que nos veamos inmersos, de que el País Vasco se vea inmerso en unas nuevas elecciones generales que no beneficiarían a nadie. No, evidentemente, lo que ocurre es que yo estoy muy tranquilo. Llevo 52 días, desde el mismo día inmediatamente después de las elecciones, dedicando muchas horas a la negociación, a la aproximación de posiciones, a la discusión de los problemas, tratando de hacer un verdadero esfuerzo para que este país cuente con un gobierno. Creo que en este caso no es mi responsabilidad el que hoy no haya un gobierno en el País Vasco. Además de esto, se ha reclamado con insistencia que el Lehendakari tiene que ser un Lehendakari nacionalista. Yo acepto ese planteamiento. Yo, desde luego, creo que debe corresponder al primer partido que ha ganado las elecciones, pero lo acepto dialécticamente en el sentido de que si entienden los nacionalistas que el Lehendakari debe ser nacionalista, se pongan de acuerdo los nacionalistas en votar entre los 3 partidos, PNV, Euskadiko Ezkerra y EA, un Lehendakari nacionalista, si son consecuentes con los planteamientos que han hecho a lo largo de la negociación. José María Chiqui Venegas, gracias, buenas noches. Gracias a usted. Un portavoz de la Iglesia Anglicana ha asegurado hoy en Londres que su enviado especial, Terry Waite, prosigue sus negociaciones para liberar a los rehenes occidentales en el Líbano. Con estas declaraciones, la Iglesia Anglicana sale al paso de los rumores sobre la desaparición de Waite, en paradero desconocido desde hace más de 3 días. Hoy se ha confirmado también el secuestro en Beirut Oeste de otros 2 ciudadanos de Alemania Federal. El desmentido de la Iglesia Anglicana, que intenta callar las especulaciones sobre el secuestro de Terry Waite, añade que la presunta desaparición del mediador británico podría obedecer a su deseo de mantener en secreto las negociaciones con los secuestradores. Waite desapareció el pasado martes del Hotel Riviera en el sector musulmán de Beirut para acudir a la tercera entrevista con sus contactos en el Líbano en los últimos 10 días. Iba acompañado por guardaespaldas drusos encargados de su seguridad personal. La emisora de la milicia drusa, La Voz de la Montaña, ha confirmado que Waite mantiene la vía de diálogo con los secuestradores.
El enviado del arzobispo de Canterbury se encuentra en el Líbano desde el pasado 12 de enero, pero su labor mediadora se ha visto complicada con 6 secuestros más. 4 ciudadanos alemanes, un fotógrafo de prensa francés y un diplomático saudí. Precisamente hoy se ha confirmado la desaparición de 2 ciudadanos de Alemania Federal, el empresario Rudolf Cordes, secuestrado el pasado sábado, y el ingeniero Alfred Schmidt, que desapareció el martes. Según todos los indicios, los secuestros de los 4 germano-occidentales están relacionados con la detención en Frankfurt hace una semana de Mohamed Ali Hamadi. Ali Hamadi está acusado de participar en el secuestro de un avión de la TUA en junio de 1985 y está pendiente de extradición a los Estados Unidos. El detenido pertenece a la organización chiita Hezbollah, que exige la liberación del presunto terrorista. Fuentes de la policía de Alemania Federal han revelado que los secuestros de los últimos días han precipitado la evacuación del sector musulmán al sector cristiano de Beirut de unos 150 ciudadanos de aquel país. En Bonn, el canciller de Alemania Federal, Helmut Kohl, ha rehusado confirmar el secuestro de los 2 ciudadanos de su país, lo que se interpreta como un intento de quitar hierro al asunto en vísperas de las elecciones legislativas. Según los últimos sondeos de opinión, el partido cristiano-demócrata que preside Kohl es el claro favorito para los comicios del próximo domingo. La suerte electoral está echada. Nadie duda de la victoria del canciller Helmut Kohl en una campaña en la que la única novedad ha sido la presencia de la extrema derecha por primera vez en la televisión. Otro momento importante tuvo lugar anoche en el debate final, donde Strauss y su coligado liberal Martin Bangemann, ministro de Economía, se intercambiaron unas cuantas descortesías por culpa de la cartera de exteriores que el llamado Toro de Baviera ansía. En caso de convertirse Strauss en jefe de la diplomacia germana, Bonn apoyaría a los halcones de la administración norteamericana y haría más permisiva la legislación sobre venta de armas, de las que obtiene importantes beneficios. Anoche hubo otro momento de tensión en el debate televisado, cuando el mismo Strauss llamó nuevos nazis a los verdes por su apoyo al movimiento antinuclear y los hizo responsables de las bombas contra postes de alta tensión. Los últimos sondeos dan la mayoría absoluta a la coalición CDU-CSU, con un porcentaje que oscila entre el 44 y el 46%. El SPD está entre el 34 y el 36%, los verdes entre el 8 y el 10%. 1 de cada 5 alemanes no ha decidido aún, al parecer, a quién va a votar. La ausencia de Irán en la cumbre islámica que comienza el próximo lunes en Kuwait puede impedir el diálogo sobre una solución a la guerra del Golfo. Según fuentes diplomáticas, la negativa de Teherán a participar en la cumbre obedece a su descontento por la ayuda que presta Kuwait al régimen iraquí. Millones de musulmanes, por boca de los ministros de los países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, han hecho hoy un llamamiento a Irán para que ponga fin a la guerra del Golfo y acepte el diálogo y la negociación que ofrece Bagdad. Pero la respuesta del régimen de Khomeini ha sido la otra cara de la moneda, el ataque. Hoy mismo los iraníes han intensificado su ofensiva en el frente centro-sur y la pasada madrugada lanzaron un nuevo misil sobre un barrio residencial de la capital iraquí. A ello hay que añadir el no rotundo de los iraníes a estar presentes en el cónclave musulmán de Kuwait, que está rodeado de las más severas medidas de seguridad. Ante estos hechos, esta reunión islámica ha quedado sin uno de los actores principales, como ha reconocido hoy el ministro saudí de Asuntos Exteriores. Aquí en Kuwait, en este palacio donde se celebra la conferencia islámica, Irán es el nombre más repetido. Los conflictos de Afganistán, Chad, Líbano o el problema palestino han pasado a ocupar un lugar muy secundario. En Filipinas, la suspensión definitiva de las conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno y la amenaza de una huelga general son las consecuencias inmediatas de la sangrienta actuación policial que provocó ayer en Manila la muerte de 12 personas y heridas a otras 100. Cory Aquino no cesa en sus esfuerzos por detener lo que los movimientos de izquierda han denominado el golpe más duro a la democracia filipina. La presidenta ha prometido que la comisión investigadora nombrada al respecto llevará a los responsables ante la justicia. Rafael Ileto, ministro de Defensa, ha anunciado que los marines no volverán a actuar en la disolución de manifestaciones, aunque ha indicado que, a veces, debemos mostrar nuestra fuerza. Mientras tanto, las protestas se suceden en todo el país. La extrema derecha, asociada a los partidarios de Marcos, y los movimientos de izquierda han anunciado concentraciones masivas. Jaime Tadeo,
líder del movimiento de los agricultores que protagonizó la manifestación, ha advertido que sus más de 700.000 asociados se encuentran dispuestos a comenzar una huelga general con el fin de paralizar la recolección e impedir que los productos lleguen a las ciudades, principalmente a Manila. La Administración de Justicia es un servicio público que no funciona bien en España, entre otras causas porque existen corrupciones fácilmente detectables pero difíciles de erradicar. Esta es una de las conclusiones a la que han llegado los jueces y profesionales del derecho que han participado en unas jornadas que han finalizado hoy en Madrid. Los asistentes a estas jornadas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia como servicio público consideran que la existencia de corrupción en juzgados y tribunales es especialmente preocupante. Por tratarse de la Administración de Justicia, el que puedan constatarse situaciones de corrupción resulta más preocupante que en otras partes de la Administración. En las conclusiones elaboradas al término de las jornadas, que se han desarrollado a puerta cerrada, se analiza también el origen del fenómeno de la corrupción en la justicia. Como causas del mismo, de tipo general, se ha señalado la ineficacia de la Administración de Justicia y el incumplimiento de la ley por parte de algunos de los que en ellas participan. En las conclusiones se asegura también que la actual ley del Poder Judicial no ha sido eficaz para resolver el mal funcionamiento de la Administración de Justicia y se ofrecen posibles soluciones para acabar con corrupciones y corruptelas. Entre ellas figura la derogación de las actuales leyes procesales, así como que se investiguen los rumores generalizados sobre corrupción y que se fijen horarios a jueces y funcionarios. Se considera necesario, además, estudiar la conveniencia de despenalizar el cohecho activo, es decir, el que cometen las personas que ofrecen dinero a funcionarios de la Administración de Justicia. El Banco Exterior de España incrementó sus beneficios en 1986 en casi un 25% con respecto al año anterior. Miguel Boyer, presidente de esa entidad, ha presentado hoy los datos oficiales de un ejercicio en el que la banca en general obtuvo unos beneficios globales de aproximadamente el 22%. Miguel Boyer ha manifestado hoy que la integración de España en las comunidades europeas no hace prever fusiones bancarias entre las entidades españolas, si bien apuntó que lo único importante para la banca era continuar ganando dinero. La salida de la banca española, por llamarle de alguna manera, a la plena competencia que se va a producir el 1 de enero del 93, en ese momento lo que tienen que estar los bancos españoles es ganando mucho dinero, y si ganan mucho dinero no hay ningún problema. No hay ningún problema, y hay un esfuerzo de la banca muy notable por adaptar la estructura a una estructura competitiva. El Banco Exterior ha tenido un año 1986 satisfactorio y mejor que los 2 años anteriores, según su presidente. Los beneficios han sido de 7.456 millones de pesetas antes de impuestos, lo que supone un aumento del 24,7%. La marcha de las filiales en Europa y Estados Unidos han seguido la misma tónica que la casa matriz y han obtenido un incremento de beneficios del 13%. También destacó Miguel Boyer que los créditos a la exportación se encontraban en declive tras los aumentos tan espectaculares que hubo en 1984 y 1985, los mejores años de la historia exportadora española. Es decir, se ha reducido el monto total de crédito a la exportación. El crédito a la exportación está declinando, en gran parte porque algunos de los países a donde se está recanalizando la exportación, como es Europa o los Estados Unidos, son países que tienen más capacidad de financiación y no recurren tanto al crédito a la exportación. Precisamente este declive de las exportaciones españolas en 1986 ha provocado que el presidente de la patronal española, José María Cuevas, solicitara hoy a la Administración un paquete de medidas urgentes de apoyo a la exportación. La petición la efectuó José María Cuevas en la clausura del primer Congreso Nacional de Exportadores celebrado en Bilbao. Que hay que revisar todos los instrumentos de fomento del comercio exterior español que estaban pensados para etapas anteriores y que no se han adaptado a la nueva situación de incorporación de España al mercado común. Por lo tanto, el plan de medidas de apoyo a la exportación anunciado repetidas veces por el Gobierno es muy urgente que se ponga en práctica. Y después se necesitan medidas de carácter estructural, de carácter general, que hagan más fuerte y más competitiva y por lo tanto más libre y menos intervenida en costos, en intervención de la Administración, etcétera, nuestro propio sistema económico.
Badajoz, Cádiz, Jaén y Granada han sido las provincias más afectadas por las protestas de los jornaleros contra las reformas de subsidio agrario, que deja fuera de estas ayudas a 100.000 jornaleros según los propios jornaleros y solo a 19.000 según el Ministerio de Trabajo. Durante el día de hoy han continuado las huelgas en algunos pueblos, los encierros y los cortes de tráfico en Extremadura y también en Andalucía. En Extremadura, los jornaleros han vuelto hoy a expresar su protesta mediante cortes de carretera fundamentalmente, que han afectado al tráfico rodado por la Nacional 630 que cruza la región de norte a sur. Centenares de camiones y automóviles han padecido durante horas estas interrupciones, mientras el ambiente sigue en tensión. Este tenso ambiente se hace especialmente claro entre los propios jornaleros, que cumplen ya más de una semana de encierros, cortes y ocupaciones de fincas. Para los sindicatos convocantes, UGT y comisiones, que no han podido llegar a un acuerdo para aunar la convocatoria, el balance de esta primera semana de protesta es claramente positivo. Cáceres y Badajoz serán escenario mañana de sendas manifestaciones que se prevén masivas convocadas por UGT. Por su parte, Comisiones Obreras reúne el domingo a su comité regional en Mérida para analizar la situación y perfilar las próximas acciones. También en Andalucía han continuado a lo largo del día de hoy las movilizaciones de jornaleros contra el nuevo decreto del subsidio de desempleo agrario. Si bien en la comunidad autónoma andaluza las acciones promovidas por UGT y secundadas en casos aislados por comisiones obreras tienen hasta el momento menor incidencia que en Extremadura. 5 pueblos de las provincias de Cádiz y Jaén han vivido hoy, no obstante, una jornada de huelga general. Que no podemos llegar a ella, a las penas esas que nos exigen, menos a las 60, porque a las 60 ya sería un éxito de un trabajador de 60 años ya, vamos. Según el decreto que ha salido, esto es imposible coger los jornales que dice el gobierno. En la mitad de las provincias andaluzas, las acciones de protesta han consistido fundamentalmente en encierros en los locales del INEM. En la provincia de Granada, los jornaleros de la localidad de Alhama han elegido el encadenamiento como forma de protesta contra el nuevo decreto del subsidio agrario. Este fin de semana se van a suavizar las temperaturas, también van a disminuir las lluvias que se venían registrando en las Islas Canarias, especialmente el domingo. En las demás regiones, aunque puede haber alguna nubosidad, predominará el tiempo seco y el domingo los cielos estarán prácticamente despejados. Con la subida de las temperaturas se producirá el fenómeno del deshielo, aunque no se esperan crecidas importantes en los ríos. El esquiador canadiense Todd Brooker ha sufrido hoy una grave caída cuando realizaba un cuarto descenso de entrenamiento en la estación invernal de Kitzbühel, en Austria, donde se están disputando pruebas de la Copa del Mundo. A Brooker se le soltó un esquí poco antes de entrar en la línea de meta, lo que le hizo perder el equilibrio cuando se deslizaba a más de 100 km por hora. Después de una impresionante voltereta, rodó unos 50 metros antes de chocar contra una de las vallas de protección. El esquiador sufre conmoción cerebral, rotura de nariz, diversas contusiones y una herida en la rodilla izquierda. La próxima jornada del Campeonato de Liga ofrece distintas posibilidades para los dos equipos que van en cabeza. Mientras el líder juega en Valladolid, el Madrid lo hace en casa ante el teóricamente fácil Osasuna. Hay que destacar también el partido entre el Español y la Real Sociedad y en el Molinón un choque entre el Sporting y el Atlético de Madrid, con los entrenadores de ambos equipos en difícil situación. Factores diversos marcan los partidos que van a disputar los dos primeros equipos del Campeonato de Liga. El Barcelona juega en Valladolid, el Madrid en casa con Osasuna, último de la clasificación con solo 3 victorias, en 23 partidos por 8 que han ganado los vallisoletanos. Roberto podría jugar en el Barcelona pese a una dolencia que le obligó a ser internado en un hospital. En las filas del Madrid, 2 hombres centran la atención, Sanchis y el mexicano Hugo Sánchez. Este, aquejado de un golpe en un tobillo, podría ser reservado para el gran choque dentro de una semana frente al Barcelona. Por lo que se refiere a Sanchis, inactivo el pasado domingo, su último entrenamiento lo hizo aparentemente sin problemas y ninguna otra novedad, como no sea la protagonizada por el entrenador Leo Benacker, que se fue a Barcelona para presenciar el España-Holanda, perdió el tren de regreso y no pudo dirigir ayer el habitual entrenamiento del equipo. Como la disciplina comienza por el entrenador, se supone que el técnico holandés se habrá multado él mismo para engrosar el dinero y dedicarlo a la habitual mariscada, pero con cuidado de no intoxicarse. Los 7 restantes partidos de la jornada son los siguientes: Sabadell, Cádiz, Sevilla, Mallorca, Atleti de Bilbao, Racing de Santander, Español, Real Sociedad, Murcia, Betis, Las Palmas, Zaragoza, que se juega mañana sábado, y Sporting de Gijón, Atlético de Madrid. En la Liga Nacional de Baloncesto, Primera División,
segunda fase del campeonato, destaca el encuentro CAI Zaragoza-Joventut y también el tradicional duelo entre el Real Madrid y el Estudiantes. Los otros dos partidos de la Serie A1 son Caja Canarias-Barcelona y Caja Bilbao-Cacaolat. Serie A2, Osimesa Caja de Álava, Clesa Ferrol Magia Huesca, GIN MG Sarriá Breogán y Fórum Filatélico TDK Manresa. A punto de finalizar, les recordamos algunas de las noticias que hemos incluido en esta edición. Grupos ultras incontrolados han provocado fuertes disturbios en Madrid después de la masiva manifestación estudiantil contra la política educativa del Gobierno. Varias personas, policías y manifestantes resultaron heridas. La cumbre hispano-italiana ha comenzado hoy en Palma de Mallorca. Asisten a ella el presidente del Gobierno español, Felipe González, y el primer ministro italiano, Bettino Craxi. La situación en el Mediterráneo, la defensa y seguridad de Europa y la política comunitaria son los principales asuntos que se tratarán durante esta cumbre. Las 9 personas detenidas por su vinculación al Comando Madrid de la organización terrorista ETA han ingresado esta tarde en prisión después de haber prestado declaración ante la Audiencia Nacional. Nada más en esta segunda edición. Tendrán más noticias como todos los días en la tercera. Hasta entonces, muy buenas noches. Este es el gesto de un campeón. Renault 11 en competición. Triunfando en 1986 en rallies y circuitos. Renault 11, poder de campeones. Renault 11, juega duro.